7:38 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Vamos a darle la bienvenida al profesor universitario, también economista, Carlos Lazo, director de investigaciones del Instituto Bolívar Marx. Pero yo no soy economista, eso quiero aclararlo. Experto en materia económica. Yo soy profesor de filosofía, solamente que he tratado la teoría económica desde el punto de vista del despotismo. Hablando de la teoría económica, profesor, sí me gustaría, por favor, su apreciación respecto de esto que vamos a ver en segundos a continuación. Hubo recientemente un informe, una proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional analizando lo que va a ser el comportamiento económico de América Latina y el Caribe, varios países, entre ellos, por supuesto, Venezuela. Esta es una proyección oficial que ustedes pueden encontrar en la cuenta de Twitter del Fondo Monetario Internacional, también en su página web. Según el Fondo Monetario Internacional, para este año pasado, 2016, Venezuela tuvo un decrecimiento económico de su PIB de 12 puntos porcentuales, una contracción de 12 puntos porcentuales. La meta que fijan para el año 2017 es de 6 puntos porcentuales de decrecimiento económico y para el año 2018, 3 puntos porcentuales. ¿Su opinión? Bueno, mire, yo pienso que, por supuesto, que tiene que haber decrecido el Producto Territorial Bruto, porque su principal producto de exportación, que es el petróleo, ese valor de retorno de la exportación petrolera es la que financia todas las actividades, inclusive de la empresa privada, porque la empresa privada nunca ha tenido una exportación así importante, pues aportan solamente el 2% o el 3% de las exportaciones, y es una industria que fracasó ya desde hace más o menos 40 años, como lo señala el octavo Plan de la Nación. En el informe al Congreso, que Andrés Pérez señala claramente ahí que el modelo de desarrollo venezolano se agotó hace más de 2 décadas. Entonces quiere decir que nosotros estamos ahorita, en este instante, dentro de un aparato productivo privado ineficiente y que ya fracasó hace mucho tiempo. Entonces, por supuesto, como no puede salir a las exportaciones, puede financiarse ellos, sino que tienen que contar con el Estado, y de ahí que la empresa privada habría que preguntarse qué tan privada es. Ahora, profesor, en este contexto, fíjese, ya hablamos de las proyecciones que hace, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. El gobierno nacional habla de que el año 2017 va a ser un año de bonanza económica, dijo el entonces vicepresidente Aristóbulo Istúriz, antes de ser sustituido en la vicepresidencia por Tarek El Aizami. Otros funcionarios del Estado han hablado de que este va a ser un año importante de crecimiento, incluso hay quienes hablan de entre 1 y 3% de crecimiento del PIB. ¿Esto realmente es posible con la situación macroeconómica que se está viviendo en el país? Bueno, ese es el problema que siempre hay que discutir. En primer lugar, este es como le estoy diciendo anteriormente, estamos viviendo dentro de un capitalismo dependiente que se agotó como lo dice el octavo Plan de la Nación y como lo dicen casi todos los tratadistas todos los trabajos publicados del Banco Central sobre el comportamiento de la economía venezolana, sobre todo con el fracaso del modelo de sustitución de importaciones. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Primero, nosotros tuvimos, en toda la Constitución del 61, privilegia la acumulación privada de capitales. Eso lo privilegiaba. Aquí, ¿qué está ocurriendo? La Constitución que se aprobó en el 99 pone como en primer orden de importancia y prioridad los derechos sociales. ¿Qué significa eso? Que está en segundo plano la acumulación privada de capitales. Por eso ustedes ven constantemente que el gobierno tiene que, porque sí, siempre aumentar los salarios mínimos, porque en el artículo 91 dice que hay que aumentarlo en función de lo que es la inflación. Por otro lado, el artículo 19, ¿qué hace el artículo 19? Dice que los derechos son progresivos. Como los derechos son progresivos, no puede haber ninguna ley que los disminuya, que fue lo que ocurrió con las leyes que introdujo la Asamblea Nacional y por la cual el Tribunal Supremo de Justicia las declaró inconstitucionales. Pero entonces lo que quiero decir es que entonces ahí hay realmente una contradicción. ¿Por qué? Porque ese aparato productivo que estaba destinado a financiar parte del presupuesto nacional para cumplir con las metas sociales, no lo puede hacer porque no tiene capacidad tecnológica y con el aumento del consumo de la población que se produjo con la política social, no ha podido nunca adaptarse y tiene que incrementar los precios a nivel especulativo. Claro, ahora, profesor, fíjese que usted recuerda lo que fue el octavo Plan de la Nación. Estamos hablando de mediados de los 80, finales de la década de los... En el año 89. De los 80, exactamente, finalizando la década de los 80. Estamos en el año 2017.
¿Qué pasó? ¿Cree que hubo ineficiencia en no revertir un plan productivo para Venezuela? ¿Qué ha pasado en estos últimos 17, 18 años que se mantuvo el mismo esquema y no se cambió realmente? Bueno, eso me parece muy interesante esta pregunta, porque es precisamente eso, es el problema central, que eso lo he dicho yo en muchos programas, que ese aparato productivo, lo vuelvo a repetir, privado, no tiene capacidad tecnológica porque nunca lo hizo. La burguesía venezolana nunca se constituyó como burguesía para sí. La burguesía venezolana siempre tuvo que importar maquinaria, equipo y tecnología para poder seguir siendo burgueses. Eso significa que dependen, por eso es que nosotros dependemos y la responsable de eso es la burguesía, no son los trabajadores. Entonces, eso me refiero, que como no se ha transformado ese aparato productivo, no vamos a poder salir nunca de su desarrollo y de la crisis actual. Pero ¿qué responsabilidad tiene este actual gobierno, que tiene ya 18 años en el poder, de forma concreta, por ejemplo, en no haber cambiado ese modelo productivo que ahora sí aseguran le ha hecho tanto daño al país? O sea, en 18 años, ¿qué se hizo o qué no se hizo para cambiar ese modelo? Lo que no se hizo precisamente transformar las relaciones de producción hacia una sociedad socialista, pues eso no se ha hecho. Porque la única salida, y eso usted lo puede ver inclusive en un trabajo de Adular Batista, que es insospechable de marxismo-leninismo, es un trabajo que se llama Teoría económica del capitalismo rentístico. Él habla del colapso, no siquiera no habla del agotamiento, del colapso del capitalismo rentístico, y discute las posibilidades de un desarrollo alternativo al capitalismo, que inclusive llega a decir ahí que él no, es decir, que no se puede porque el mundo entero es capitalista, entonces es un poco difícil un desarrollo no capitalista. Y discute sin decir ninguna receta ni nada, que bueno, que la necesidad es reconstruir el capitalismo por el colapso. Entonces estamos hablando de que históricamente estamos en un colapso que no lo ha podido resolver ni la derecha en el año 89, en el año 92, que inclusive se abrió a la economía internacional y quebraron casi todas las empresas, como lo dice Héctor Valicillo en un ensayo del Banco Central, donde habla de la desindustrialización y el ajuste macroeconómico. Entonces, lo que quiero precisar es que precisamente estamos en ese proceso de agotamiento, y que hizo el comandante Chávez. Bueno, privilegió lo social y logró, entonces, se puso como meta el pago de la deuda social. Y se encuentra con un aparato productivo que no dio respuesta. Entonces, es necesario ahora que tome conciencia. Claro, pero en ese privilegiar lo social, profesor, no fue que se retrocedió en el modelo rentista, sino que se profundizó en el modelo rentista e importador. Esa fue una política macroeconómica del gobierno. No, pero es que lo que hizo fue seguir la tendencia, que ese es el problema. El problema es ese, señores, y eso se lo he dicho yo, y esa es una cruzada que tengo realmente, porque es un problema de la dependencia, que se ve como si fuera rentística, por supuesto. Si es un país que depende de las importaciones, entonces aparece como si fuera rentístico, pero es dependiente de toda la estructura. Por eso, por ejemplo, no encontramos comida barata. No encontramos comida barata en ningún lado. El mínimo precio en cualquier Ventorri, un perro caliente, pues, está costando más de 1.000 bolívares. Eso quiere decir que como no existe tecnología, no existe productividad capaz de abaratar los costos de la canasta que necesita el trabajador. Lo que nos lleva, por cierto, estamos en ese proceso, estamos en un agotamiento que el gobierno no lo ha podido resolver y tiene que resolverlo sobre esas bases, sobre la transformación de ese modelo. Por ejemplo, tiene que incrementar el impuesto sobre la renta, que lo aumentó solamente al 40%, porque Miguel Rodríguez, que en el año 89 sí había una crisis económica, porque la tasa de rentabilidad de las empresas promedio estaba en el 5%. Eso quiere decir que una cantidad de empresas quebraron. Entonces él disminuyó el impuesto sobre la renta e introdujo el IVA para que todos los que estamos aquí del trabajo, el trabajo pague el Estado, financie el Estado, y no el impuesto sobre la renta. Entonces, en el 5% había una crisis. Durante el proceso, este proceso bolivariano, en el año 2009, es una tasa calculada por el profesor Adular Batista, que es insospechable, digo otra vez, de marxismo-leninismo, estaba en el 22% promedio, que es el máximo histórico. Entonces quiere decir que el modelo había logrado establecer una relación de, primero, un equilibrio entre los sueldos y los salarios,
entre los sueldos y los precios de los productos, y por otro lado, una rentabilidad aceptable por parte de la burguesía. Ahora, profesor, con todo este escenario que usted describe, me llama la atención de que hace mucha referencia a informes que publicaba el Banco Central de Venezuela. ¿Qué opinión le merece a usted la no publicación de informes micro y macroeconómicos del Banco Central de Venezuela un año entero? Todo el año 2016 no se publicaron informes, por ejemplo, respecto de cifras de inflación en el país. Hay una cifra extraoficial, repetimos, porque no hay oficial, publicada por el Banco Central de Venezuela, que hace, por cierto, el propio Fondo Monetario Internacional, en más o menos 600% para el año 2016, y calculan inflación de 2000% para este año 2017. ¿Su apreciación? Bueno, mire, a mí me parece que el Banco Central debería publicar solamente, que debería, en vez de poner inflación, tiene que poner especulación, porque eso que se calcula realmente es el índice de especulación. Eso es lo que se calcula. Y por otro lado, que ellos calculan también un índice de escasez, que no lo han vuelto, por lo menos no lo han presentado, que ese se debería llamar es un índice de acaparamiento. Esos son los dos variables, de los dos parámetros, que es la infraestructura de guerra, porque estamos, es decir, se llama guerra económica, pero lo que estamos es un proceso de lucha de clase, por lo que le expliqué anteriormente, porque la Constitución esta nuestra privilegia lo social y pone un segundo plano la acumulación privada de capitales. ¿A qué cree que se debe la opacidad y la decisión de no publicar por un año entero porque cifras? Eso habría que preguntárselo de todas maneras al Banco Central. No sé cuál es la causa. Yo, Carlos Armando Lazo, publicaría, pero con el nombre de especulación, y explicaría los términos de la especulación que se está viviendo en el país. O sea, eso sería realmente, porque ese es el contenido inclusive que dio el comandante Chávez, que resignificó inflación por especulación, le puso como contenido la especulación, y a Alcázar le puso como contenido el acaparamiento. ¿Cómo ve usted la designación de Ricardo Sanguino al frente del Banco Central de Venezuela recientemente? Bueno, mire, yo creo que el problema no son las personas, creo yo. Pues yo pienso que el problema son las políticas. Es decir, si sigue con la misma política, por supuesto, seguiré con la misma política en la cual es contradictoria con la política social. Y no sé si se entiende que si usted aplica las políticas del consenso de Washington, que son las únicas que hay, eso tengo que aclarar también, las únicas políticas que existen en el mundo entero actualmente son la derivada del consenso de Washington, que es un diseño de la gran banca internacional y sobre todo las instituciones norteamericanas, el Congreso norteamericano, etcétera, que se llevó un consenso para las políticas que tenían dos objetivos fundamentales. Primero, pagar la deuda privada a la banca internacional privada, y segundo, estimular el endeudamiento. Fíjense que todos los economistas que hablan, cuando van ahí el proceso de ajuste, hablan de un endeudamiento de 40.000 millones, otro dice 60.000 millones. Entonces, vemos entonces, y esa es la política del consenso de Washington, no hay otra política. Y eso es importante señalarlo, porque los economistas lo que hacen es calcular el impacto de esas políticas y cómo hacerlas, pues sobre todo los economistas burgueses, los economistas que son intelectuales orgánicos de la burguesía. Recientemente, en una locución, el presidente Nicolás Maduro dijo públicamente, y cito: hay que reconocer que en el mundo entero Venezuela es el país que, calculándolo por ingreso per cápita, es el país que más ha pagado deuda en el mundo entero, dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Usted escuchó esa afirmación? Sí, 60.000 millones. Ahora, esa afirmación per se nos lleva implícita también una declaración de que es entonces Venezuela el país más endeudado del mundo también. Bueno, no, el país más endeudado del mundo son los Estados Unidos, que tiene como 3 veces el Producto Territorial Bruto de deuda. Es más, en Estados Unidos se comprueba que toda la teoría monetarista no es verdad. No es verdad que el incremento de la emisión monetaria genera inflación, porque los Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y el que ha monetizado más el déficit fiscal. Entonces no es posible decir con propiedad que el incremento del dinero inorgánico genera inflación, porque lo vemos ahí, lo vemos en Europa también, que lo que hay represado en los bancos actualmente, que no encuentran salida de inversión, porque esa es otra cosa. La crisis está determinada también europea, que el volumen gigantesco de ganancias que tienen las grandes transnacionales están represadas en los bancos y no encuentran salida, y por eso le están pidiendo a la Unión Soviética que entregue todo lo que es la zona ¿cómo se llama? La zona que te queda hacia el este, que estés rico en materia prima para ellos invertir, para darle salida a esa cantidad de capital. Claro, pero en el caso de Venezuela, profesor, ¿Venezuela hoy por hoy es o no es un país endeudado? Bueno, por supuesto que es un país endeudado, pues, o sea, la deuda interna, inclusive, que ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Es decir, el Estado venezolano, cuando pide prestado a la banca privada, por ejemplo,
¿quiénes son esos reales que presta la banca? Del Estado cuando la pone en la banca privada. Eso es lo que quiero además señalar también, que toda la estructura financiera del país vive del Estado. Por ejemplo, inclusive las clínicas privadas viven de los HCM del Estado, financiados por el Estado, que en última instancia es del retorno de la exportación petrolera. Eso quiere decir que la empresa privada depende, por eso digo que hay que poner en juego a la empresa privada. Señora, ¿la empresa privada es pública o privada? Si depende del Estado, nosotros todos, los que estamos aquí presentes, deberíamos tener por lo menos el 60% de las acciones en la totalidad de los grupos económicos, porque si nosotros le damos los dólares, ¿qué pasa? Quiebran. Y si quiebran, quiere decir que no son privadas, porque no tienen autonomía, porque nunca fueron burguesías para sí mismos, fueron burguesías para el resto del mundo. Ahora, por cierto que precisamente sobre ese tema de la deuda, y en 30 segundos antes de irnos a la pausa, hay un documento que está por allí circulando de las propuestas que hicieron los mediadores para el diálogo, retomar el diálogo entre gobierno y oposición. Y uno de los puntos hablan de la necesidad de explorar la voluntad para que la Asamblea Nacional restablezca la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y se pueda considerar la posibilidad de un acto jurídico por el que la Asamblea Nacional se comprometa a honrar compromisos financieros de la República, porque aparentemente hay una situación difícil internacional que no le quieren prestar dinero a Venezuela porque no está pasando esa solicitud de deuda por el Parlamento venezolano. Claro, bueno, eso forma parte de esta guerra, pues, porque como he dicho anteriormente, el principal conflicto es la Constitución venezolana que impide la privatización del petróleo y demás materias primas, lo impide esta Constitución. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que es necesario, por ejemplo, los grandes grupos económicos, por ejemplo, el Grupo Polar, para poder seguir creciendo tiene que trasladarse a sus inversiones a lo que son las empresas petroleras, tiene que nacionalizar. Entonces la Constitución, como impide el conflicto, va a seguir profundizándose, va a profundizarse la escasez y van a tratar de lograr llegar al conflicto armado de manera de derogar esa Constitución, poner en vigencia la del 61, que fue lo que hizo Carmona, de manera de poder aplicar el paquetico que trajo el señor Capriles en su programa de gobierno, que son las leyes que ha aprobado la Asamblea esta, Adeco Burguesa, ha aprobado leyes ¿para qué? Para desmontar los derechos sociales que están consagrados en esa Constitución. Pero ninguna de esas leyes está en vigencia. Por eso, no las ha aprobado, claro, porque no podía el Tribunal Supremo, porque disminuyen y violan el artículo 19. Por eso es necesario leerse la sentencia del Delgado Canto cuando deroga aquellos créditos indexados. Es importante. La llamada cuota balón. Tenemos que ir brevemente a la pausa, pero al regreso vamos a chequear la participación de la audiencia con mi compañera Stenin Folivares. Ya venimos.